No sé si esto va a ser una buena noticia para ustedes, pero yo estoy muy entusiasmado. A mí me entusiasman estas cosas y espero poder transmitirlo adecuadamente, no siempre lo hago. Desde hace algunos años hemos estado, por lo menos, bueno, yo llevo pocos años acá, pero entonces en estos años lo que he podido presenciar, seguro que lo han hecho antes también, hemos tenido la posibilidad de reflexionar sistemáticamente sobre ciertos libros de la Biblia y sobre ciertos temas. Hace algunos años atrás, que yo me remonto hasta donde yo recuerdo nomás, ¿no? Tuvimos el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Trabajamos durante todos los domingos, o gran parte de los domingos de ese año, avanzando párrafo a párrafo con el libro de los Hechos. Fue un tiempo precioso, espero yo que para todos, por lo menos para mí sí, y fue de tremenda bendición para nosotros los pastores que teníamos que estudiar esto, y lo que ustedes veían era el resultado final de un estudio semanal y de mucho debate también y discusión semanal. Después tuvimos un periodo de reflexiones temáticas. Hablábamos periódicamente de la santidad, del compromiso con Dios, de la evangelización, de la santidad otra vez, durante todo un año. Y después, el año pasado, tuvimos un periodo de estudio basado en el libro de Apocalipsis. Algunos ya eso lo recordarán porque es más cercano, que también fue una bendición, pues nos permite, al ir párrafo a párrafo, retomar el contexto literario de los textos mismos y no dispararnos hacia interpretaciones alejadas. Entonces lo que queremos hacer ahora, durante un periodo de tiempo, es hacer algo parecido, pero escoger otro tema. Y queremos que tengamos una reflexión semanal, esta vez abordando cada semana una parábola de Jesús. Entonces estudiar, son cerca de 30 parábolas que tenemos en la Biblia, un poco más, y algunas aparecen en varios de los evangelios y son la misma parábola, pero ir semana a semana, salvo esos domingos especiales donde el tema debe ser especial, analizando las diferentes parábolas que enseñó el Señor y extrayendo de eso esa enseñanza que nos queda para nuestros días. Nosotros ya empezamos hace cerca de un mes a estudiar este asunto en el equipo pastoral y ya estamos agarrados del moño tratando de interpretar adecuadamente. Ustedes nunca van a ver ese debate porque van a ver el sermón ya terminado, pero yo, como tengo la boca ancha, entonces yo les voy a contar acá los debates que vamos a tener en el equipo pastoral sobre este asunto. Y esto se enriquece, por supuesto, con el diálogo que tenemos semana a semana en la Academia Bíblica. Diferentes líderes y hermanos están siempre comentando y compartiendo, así es que esto se va enriqueciendo a lo largo de la semana y el sermón es el resultado final de este diálogo que uno tiene toda la semana con pastores y líderes y hermanos de la iglesia. Pero hoy me toca entonces introducir el tema de las parábolas y quiero invitarlos a leer un texto que precisamente responde a una de estas preguntas introductorias sobre las parábolas. ¿Por qué Jesús predica con parábolas? En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17, 13 del 10 al 17 y luego un par de versículos más. 13 del 10 al 17 dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Una de las formas predilectas de predicar de Jesús parece haber sido el de las parábolas. La parábola es una forma de enseñanza por analogía. Es una práctica común en el mundo semita, usado ya desde mucho antes de la época de Jesús, por supuesto. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Lo que pasa es que en griego, parábola es parabolé, y eso no suena, la traducción es casi transliteración, pero en hebreo es mashal. El mashal, o el plural, los meshalim. Uno no está acostumbrado a escuchar eso, pero sencillamente son parábolas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una forma bien conocida de enseñanza que consiste en esconder una enseñanza profunda, y voy a usar la palabra esconder a propósito, esconder una enseñanza profunda sobre un tema y esconderla en una narración plenamente comprensible por el auditorio. Se esperaba entonces que el oyente del mashal o de la parábola, que estaban acostumbrados a utilizar esa forma de comunicación, lograran identificar sin demasiado problema cuál era la enseñanza, el núcleo que estaba escondido en la parábola. No siempre se lograba, pero esa era la idea. Si yo hoy día dijera, había una vez, ustedes saben inmediatamente que lo que viene es un cuento. Porque estoy usando una fórmula por todos conocida y ninguno de nosotros necesita tener un título en literatura para descubrir que con había una vez iniciamos los cuentos. Y es más, si yo fuera un poco más allá y dijera, había una vez un niñito que se llamaba Pedrito, ustedes completarían el resto del cuento fácilmente. Va a contar la historia de Pedrito y el lobo. Pero si yo cambiara el nombre de Pedrito y dijera, había una vez un muchacho que se llamaba Juanito, que siempre decía, viene el lobo, ustedes dirían, es la misma cuestión con otro nombre nomás. Y yo dijera, se subió a un árbol, y después otro día que me olvido, como me pasa, y cuento de nuevo la historia y digo que no era un árbol, se subió a un poste de luz, ustedes dirían, es la misma cuestión, pero sencillamente con otros. Pero lo que está comunicando es una cosa simple en todas las ocasiones. Está tratando de decir que si yo soy un mentiroso compulsivo, o si ando por la vida mintiendo, lo que va a pasar es que cuando diga la verdad no me van a creer. Y esa historia o ese mensaje lo comunico con Pedrito y el lobo, con Juanito y el lobo, que se suba a un árbol o a un poste de luz, da lo mismo, porque en todos los casos los lectores o el auditorio va a entender de qué estoy hablando porque estoy usando las categorías comprensibles. Bueno, todo esto para decir que en la época de Jesús la parábola es un género utilizado comúnmente para esconder en el relato un mensaje de segundo orden, profundo, que se quiere comunicar. Y era esperable que el interlocutor lo escuchara. Estamos hablando de una sociedad con un porcentaje de alfabetización no grande. Algunos calculan que un 4%, yo lo he dicho en otras ocasiones, de todo el Imperio Romano sabía leer y escribir. Entonces la comunicación no era necesariamente escrita, oral, era lo común. Pero sus prácticas de oralidad eran tan rigurosas
que las personas podían memorizar fragmentos de historias completas o historias completas hasta en sus más mínimos detalles. Así es que cuando los evangelios comienzan a ponerse por escrito, probablemente 40 años después de la vida y muerte y resurrección del Señor, los testigos oculares que habían oído las parábolas y que las repetían y repetían por décadas y repetían, pudieron recordar a veces hasta la tonalidad con la que Jesús, la inflexión de la voz con la que Jesús expresaba ciertas cuestiones. Las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas en parábolas. Originalmente en la Judea romana, que así se llama el territorio de Israel en la época del siglo I de la que estamos hablando, pero cuando fueron puestas por escrito, ya no estaban en la Judea romana. La iglesia se había dispersado por gran parte del imperio y algunas de estas parábolas recién vinieron a ponerse por escrito en Asia Menor, 40 años después. Otro espacio geográfico, otro tiempo, otras condiciones sociopolíticas y culturales. Entonces, lo que estaba escondido en la parábola, tal vez comprensible, aunque problemático, mientras Jesús pronunciaba la parábola, era doble o triplemente difícil de entender, más difícil de entender, 40 años después, en otro lugar. Ustedes ya están sumando 2 más 2. Si era difícil entender el sentido de la parábola cuando ésta fue puesta por escrito 40 años después, a unos kilómetros de distancia, ¿cuánto más complicado es, más de 2000 años después, en el otro extremo del planeta? Requiere entonces de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro empeño y de nuestra constancia, investigar en profundidad algunos elementos de la parábola. Yo hoy solo quiero, para introducir este tema, mencionar 2 cuestiones que aparecen en este texto y que nos sirven como plataforma nomás, ¿no? Para, a partir de la próxima semana, ya empezar a hincarle el diente a la parábola. Primero, el texto que leímos nos muestra que no todos están vinculados con Jesús, o no todos los que reciben la enseñanza de Jesús están vinculados de la misma forma con el Señor. En el versículo 11, habiendo los discípulos preguntado, ¿por qué enseñas a ellos con parábolas? Jesús les dice, bueno, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Parece que entonces los discípulos gozaron de un privilegio del cual el resto de las personas de su tiempo no gozó. A ellos les fue dado entender los misterios del reino. Ahora, una cosa es que les haya sido dado entender los misterios, otra cosa es que realmente los hayan entendido. Uno, después de leer el Nuevo Testamento, se pregunta si acaso realmente lo entendieron y uno tiende a pensar que no. Tuvieron la posibilidad, pero no siempre entendieron, ¿no? No estamos completamente seguros de en qué consiste esta diferencia de privilegios, de que a ellos les fue dado a entender los misterios y a los otros no, y por eso a ellos se les comunica claramente y a los otros por parábolas. Pero es muy probable que se refiera a que estos discípulos, este grupo cercano de Jesús, que lo tocó, que comió con él, que lo oyó y lo vio, tuvieron esa posibilidad, caminar con Jesús, ser sus seguidores, y por esa razón entonces podrían estar en contacto con una explicación directa de los misterios del reino, no así los otros que veían a Jesús con sus discípulos, pero nunca tuvieron esa cercanía, nunca lo identificaron como el Mesías prometido ni como el Dios que camina entre ellos.
En efecto, la Biblia muestra que en muchas ocasiones Jesús explicaba a los discípulos cercanos la misma parábola que antes había pronunciado frente a todos. O sea, decía la parábola frente a todos, pero luego se las explicaba en detalle al resto. Así es que, digamos que el privilegio que tienen estos 12 discípulos no es que son más espirituales y por eso entienden de una, sino el privilegio que tienen es que al terminar el día, imaginémoslo así, alrededor de una fogata, Jesús tiene la posibilidad de explicar lo que antes había dicho masivamente. Nosotros probablemente estamos en la misma desventaja que todo el resto. Tampoco tenemos a Jesús de carne y hueso para preguntarle, ¿qué quisiste decir con eso? Y a veces cuando uno ve tanta división entre los cristianos, cuando uno ve incluso guerras, peleas horribles, descalificaciones tremendas entre grupos cristianos diversos, uno dice, claro, qué ganas de tener a Jesús acá de carne y hueso para volver a preguntarle, o no preguntarle nada, poner la oreja y que nos tire la oreja a todos nomás. Porque vamos seguro a eso, ¿no? Eso no hay ni que adivinarlo. Pero no podemos. Lo que nosotros tenemos es fruto del esfuerzo de estos primeros cristianos que copiaron los dichos de Jesús, los pusieron por escrito y hoy nosotros creemos, guiados por el Espíritu, por lo menos impulsados por el Espíritu, vamos a abordar estos temas, vamos a tratar de introducirnos en el mundo de las parábolas. Así que eso es lo primero, que parece que no todos tienen una misma vinculación con Jesús. Hubo 12, con un privilegio que no compartieron con nadie más. Pero eso no nos deja en segunda categoría. Tenemos los escritos. Lo segundo, las parábolas representan una forma de comunicar misterios profundos. 2 versículos nomás que quiero mencionar. El versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que acabábamos de leer, respecto de los que no entienden. Pero respecto a los discípulos, versículo 11, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. La parábola porta los misterios del reino, pero mientras que unos tienen la explicación directa, otros no. El versículo 35 confirma lo que estábamos diciendo. 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El formato parabólico, el discurso parabólico, no es la alternativa o el premio de consuelo y el premio de consuelo defectuoso para los que no son de los 12 que comieron con Jesús y escucharon de él su interpretación. La parábola es la forma escogida por Dios, profetizada en el Antiguo Testamento,
para comunicar verdades ocultas desde el principio. Ese núcleo de enseñanza del cual estábamos hablando, que se esconde en el relato parabólico que nos parece tan sencillo y que nosotros lo contamos como historia para ir a dormir, el núcleo escondido en la parábola es un misterio oculto desde el inicio. Hay una verdad que tiene que ver con el reino de Dios, que unos privilegiados tuvieron la oportunidad de oírlo de los labios de Jesús, pero otros por parábolas, y que es un misterio que se nos pone delante y que está disponible para que quien quiera se introduzca en él y lo investigue. Las parábolas nos hablarán entonces de ese reino de Dios que ya en sí es un misterio. ¿Cómo cuadra que el reino de Dios ya esté entre nosotros y que nosotros seamos integrantes de este reino? ¿Cómo cuadra esto con esto que ya está tan armado en la sociedad? Los países tienen sus límites, sus gobernantes, formas de elegirlos. Hay asociaciones intercontinentales, asociaciones continentales, subcontinentales, asociaciones económicas, asociaciones para la mutua defensa. Está todo armado. ¿Cómo es esto de que hay un reino en este mundo que tiene un nuevo rey y que nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de votar ni por la OEA, ni por Mercosur, ni por la OTAN, ni por la ONU, ni por el Mercado Común Europeo, nosotros que somos marginados de las decisiones del mundo, resulta que ahora somos ciudadanos de primera categoría de este reino que tiene otro rey, que lo sale en la tele. Esos misterios ocultos desde el inicio, revelados por Jesús y comunicados a sus discípulos, ha sido transportado hasta nosotros en parábolas. Por eso vamos a estudiar las parábolas. Porque hay un misterio oculto ahí que tiene que ver con cómo vivir la vida en este mundo que a veces ni entendemos cómo funciona. En este mundo que nos resulta extraño y que a veces nos acomodamos por un tiempo, pero de repente, como que algo nos hace entender, algún porrazo en la vida, nos hace entender que somos peregrinos. Pasamos recómodos durante algún tiempo y de repente algo nos recuerda que no somos de acá. Bueno, ¿cómo entender todo esto? Esto es el reino. Este es el conflicto que vive el cristiano por ser ciudadano de dos mundos, decía un antiguo escritor, algún antiguo teólogo. Por un lado, vivir bajo estas leyes y estas normas y estos acuerdos, y por otro lado, ser ciudadano del reino con un rey a quien debe su sometimiento principal, que es Jesucristo. Las parábolas son la revelación de esos misterios. ¿Qué se requiere? Que descubramos el núcleo de sentido que está escondido en el centro de las parábolas. Que podamos identificar cuáles son los elementos que sencillamente se usan como portadores del mensaje y diferenciarlo del mensaje y agarrar ese mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. De eso se trata este tema. Y de esto se van a tratar las parábolas. Así es que
Miren que hay algo interesante que se nos revela acá, y además de ser motivador para nosotros, pero hay algo interesante. Las parábolas del reino, que son las que aparecen en la Biblia, son parábolas que transmiten un mensaje acerca del reino de Dios, pero es un mensaje que no tiene límites, porque uno pudiera decir, no, las parábolas son solo para los creyentes, solo los hijos de Dios deben obedecer al reino de Dios. Pero lo que dice nuestro texto es otra cosa. Los que eran discípulos tenían un privilegio, pero era un privilegio que tenía que ver con la presencia de Jesús. La enseñanza del reino de Dios era para todos. Por lo tanto, también hoy, enseñar las parábolas es anunciar el reino de Dios y el funcionamiento del reino de Dios, y es anunciarlo sin un límite de profesión de fe. O sea, el reinado, la soberanía de Jesucristo, vivir bajo la soberanía de Jesucristo, tal como aparece enseñado en las parábolas, no es algo que solo deba ser oído por los que son evangélicos de la Alianza Cristiana y Misionera. Esos son los primeros que tienen que oírlo, pero no los únicos. La enseñanza escondida en la parábola que habla de los misterios del reino ocultos desde el comienzo son enseñanzas que se abren a todo el resto de la humanidad. Por tanto, acá, si hay algo que podemos compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, con nuestros políticos, con nuestras policías, con nuestros funcionarios públicos, con el mundo de la educación, es el contenido de la parábola, que habla de cómo vivir con este rey que ha bajado a la historia a gobernar. Queridos, no sé si han oído el texto bíblico que dice que gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, descubrirlo. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero encuentro un tremendo privilegio que el Señor haya escondido en un relato sencillo un misterio y me lo ponga delante para que lo investigue. En los domingos que sigue, quiero invitarlos a investigar con nosotros el núcleo misterioso de las parábolas de Jesús, para que vivamos en estos tiempos y en estos días y en esta vida y en estas condiciones el reino de Dios como el Señor lo quería. ¿Les parece? ¿Se animan? Amén. Muy bien. Vamos a orar al Señor y vamos a, después de orar, dejar acá el programa de la Escuela Dominical, que sigue siendo una bendición para nosotros participar en esto. Así que nosotros oramos a Dios y nos quedamos con los hermanos de la Escuela Dominical. ¿Va? Oramos. Señor, te agradecemos la oportunidad maravillosa que nos das de invertir nuestro tiempo, los recursos que tenemos como iglesia en escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor, tu iglesia ha hecho esto mismo por más de 2000 años. Unos arriesgando sus vidas en cementerios, en cuevas, en cárceles. Otros privilegiados, como nosotros, en templos cómodos, en ciudades sin persecución. Queremos aprovechar esto, Señor, pero necesitamos también la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Acudimos a ti y apelamos a tu misericordia para que despiertes en nosotros el hambre por tu palabra. Abrimos el corazón y rogamos, Señor,
tu gran bendición. Y en lo que viene ahora, con nuestros estudiantes de escuela dominical, queremos darte la gloria y la honra y darte muchas gracias por este privilegio que significa, Señor, que como familias completas vayamos creciendo en la fe y en la comunión contigo. Así es que, Señor, dejamos en tus manos este tiempo que viene en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.